Gobierno de la provincia del Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a esta edición de Panorama. Mire, tres palabras, vamos a tener hoy. Vamos a hablar de educación, de política y de economía. Vamos a hablar de economía porque el inicio de la semana ha sido con algunas sorpresas, con algunos remesones, sobre todo en el ámbito internacional y el impacto que eso pueda tener en el país. Pero además, porque la región hoy, la Patagonia Norte, está muy expectante de todos los movimientos, no solamente de política económica interna de la Argentina, sino de lo que puede pasar en el mundo. Cuando se habla de la economía, el generador de divisas, de recursos, hoy por hoy el dinamizador de la economía sigue siendo la producción energética, la producción de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo. Y la mirada hacia futuro implica incrementar esa producción al punto tal de que, por ejemplo, los anuncios que se hicieron recientemente sobre la instalación de una planta de licuefacción en la costa atlántica rionera implicaría duplicar en un lapso moderado, un mediano plazo, la producción de gas. Y eso, claro, está fuertemente ligado no solamente a cuáles son las decisiones que internamente en el país facilitan, permiten, favorecen, estimulan la radicación de inversiones, como pueden ser el régimen de incentivo a las grandes inversiones, del cual se ha estado hablando bastante, sino que además la región está mirando hacia afuera, hacia el exterior, hacia el mercado externo. ¿Por qué? Porque ese es el ámbito de colocación de esa producción. Cuando vos hablas de una planta de liquefacción, que significará duplicar la producción de gas en Vaca Muerta, y caramba, lo que estás diciendo, ese gas va a ser exportado allende la frontera. Entonces, mirar el mercado externo, sin lugar a dudas, es una prioridad. Entonces, los movimientos que se dieron en estas últimas jornadas en el mercado externo, precisamente, bueno, ¿cuáles son los niveles de preocupación o de atención a los que nos obliga, digamos, este movimiento? Que algún anticipo ya se había visto el jueves, viernes de la semana pasada, se materializó mucho más el lunes, se mejoró un poco el martes, pero vamos a ver, digamos, son mejoras. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica eso que está ocurriendo en el mercado internacional? También en el plano internacional, porque Argentina ha jugado fuertemente en este aspecto en dos situaciones de tensión muy fuertes. Una es el Medio Oriente y la otra es en Latinoamérica. El Medio Oriente por el recrudecimiento de las confrontaciones contra Israel y en Israel por Gaza y Palestina, precisamente porque hubo anuncios en estas últimas jornadas y porque desde el inicio de la gestión de gobierno nacional hubo una toma de posición muy fuerte en contraposición a la toma, a la opinión que tenía el gobierno anterior de la Argentina respecto de estos conflictos. Y en cierta medida también está vinculado al otro conflicto del que vamos a hablar, que es la crisis política, institucional, social, económica e internacional que hoy tiene como epicentro a Venezuela. Así que de esos temas del ámbito internacional, tanto de la economía como de la política internacional, vamos a estar charlando. Y después está la educación. Decíamos 3 palabras, ¿no? Política, economía, educación, porque hoy nos planteamos cómo se explica o cómo se le explica, por ejemplo, a otro argentino de uno de los extremos de la Argentina, del país, o de Tierra del Fuego, o de Salta, o de Misiones, cuando pregunta por qué hay conflicto entre el sindicato de educadores de la provincia de Neuquén y el gobierno de la provincia de Neuquén. ¿Cómo le explicás que
se hicieron 2 semanas de paros de 48 horas cada semana y esta semana un paro de 72 horas porque hay rechazo a un estímulo que implica un adicional salarial sencillamente para estimular, para favorecer la asistencia o la continuidad de los días de clases. Es raro explicarlo en esos términos, cuando uno se lo plantea en esos términos. Pero bueno, vamos a hablar de lo importante de esto, porque de última instancia esto será coyuntural. Se supone que en algún momento habrá que encontrarle algún punto de acuerdo, de conexión, de vinculación entre las partes en conflicto ahora, para zanjar esta situación y retomar lo que debiera ser la habitualidad, la normalidad en el sistema educativo, que es la continuidad de la actividad en las aulas. Está Gustavo Sorsoli con nosotros, de Argentinos por la Educación, para charlar respecto de este tema y sobre todo de algo que se nos planteó es cómo recuperar este tiempo en el que no hay actividad, en el que no hay clases. Gustavo, ¿cómo está? Agustín Amados, ¿qué dice usted? Muy bien, Agustín, gracias por la comunicación. Escuchaba tu introducción y, bueno, la primera respuesta es que no hay recuperación a los días perdidos. Cualquier justificación que traten de hacer, sobre todo los sindicatos y los gremios, respecto de que los docentes sabemos y podemos recuperar el tiempo perdido, es una falacia absurda. ¿Y qué? Perdón, es decir, Gustavo... el tiempo perdido de escuela cae en saco roto, aquello que no se aprendió en ese tiempo escolar, y por lo tanto eso implica un grave deterioro de la educación en general y en particular para estos niños, estos jóvenes que pierden día a día oportunidades de saber más y de tener nuevas herramientas. Quedarse en casa no es la solución, ni siquiera para los sectores más acomodados. Y esto está en estrecha vinculación a lo que usted nos planteaba al principio, ¿no? Lo que significaba el gasoducto. Fíjense que justamente esa zona, la Patagonia, con esta probable nueva inversión, va a generar nuevos puestos de trabajo, sin lugar a dudas, pero puestos de trabajo que muy probablemente tengan que implicar, ¿no?, formar técnicos, ingenieros, bueno, y otros oficios y profesiones, y esto se logra dentro de la escuela con clases, con actividad. Y la verdad es que estos paros planteados por los gremios, por un plus salarial, él mismo lo ha dicho claramente, rompe con un contrato social muy relevante, ¿no?, entre las familias y la escuela. Y la verdad es que ese plus salarial además tiene un origen muy democrático, porque se aprobó en la legislatura provincial, o sea, ni siquiera fue un decreto del gobernador, sino que tuvo trámite legislativo, es decir, que hay una buena cantidad de representantes del pueblo que creen que esta es una medida que va a favorecer, ¿no?, la calidad de la educación. Además, es así, está aprobado. Voy a dar un ejemplo relativamente cercano. Mendoza tiene, lo llaman ítem aula, es similar a esto, y efectivamente a lo largo de los años, ¿qué produjo? Y que bajara sensiblemente las inasistencias, por un lado, y casi se equilibrara con las inasistencias en el sistema de gestión privada, que también es otro de los problemas que tenemos, ¿no? En muchas jurisdicciones el ausentismo en privada es extremadamente más bajo que en el de gestión estatal. Y el ítem aula, por lo menos en Mendoza, logró que se equipararan. Gustavo, ¿cómo se hace, ya no para, porque usted me dice, para recuperar es una falacia recuperar esto de la readecuación de los contenidos curriculares,
no existe, que es, digo, la fórmula, la frase armada para decir qué vamos a implementar para recuperar o para intentar de alguna manera subsanar esa pérdida de tiempo, digamos, ese uso que no se ha dado del tiempo, a sabiendas de que es un recurso finito, digamos, si se aprovechó bien y si no se aprovechó se perdió. Efectivamente. Entonces, si no hay esa readecuación de los contenidos curriculares, porque no existe, hay otros dos aspectos que me interesa charlar con usted. Uno es que las medidas de fuerza pueden tener un acatamiento sin entrar, digamos, en la polémica de si nos ajustamos a los porcentajes de adhesión que dice el gremio o a los que dice el gobierno como empleador, si fue del 30, el 40, el 50, el 90% o el 100%. La verdad es que hay establecimientos en donde sí hay actividad y establecimientos en donde no hay actividad. Es decir, hay estudiantes, hay alumnos, hay chicos que van a la escuela y pueden aprovechar ese tiempo y hay otros que no lo pueden hacer. Esa situación de inequidad, ¿cómo se resuelve? Bueno, en principio lo que usted nos plantea es cierto y en general lo que sucede es que los que más se ven afectados por esta inequidad son los sectores más vulnerables, justamente donde la inequidad se hace carne, ¿no? ¿Por qué? Y porque las familias, muchas en principio, pero no solo ellas, que están en mejor situación económica, intentan, o por lo menos es una tendencia en los últimos años, enviar a sus hijos a escuelas privadas que le garanticen al menos eso, que haya clases. Después podemos hablar bastante con respecto a la calidad de la educación en la escuela privada, porque hay familias que creen que es la solución del problema que haya clase. Que haya clase es la condición necesaria para que haya mejor educación, pero no alcanza con eso. Y eso se ve claramente en las pruebas estandarizadas, donde sí, efectivamente uno puede comprobar que la escuela de gestión estatal tiene chicos y chicas cuyo rendimiento está por debajo del promedio de la otra escuela. El problema es que la escuela de gestión privada también tiene muy malos resultados. Ese es un tema. Y usted me preguntaba acerca de cómo se podría resolver esta cuestión. Bueno, yo estoy enfáticamente de acuerdo con que la educación sea finalmente declarada un servicio esencial. Es decir, que la escuela esté obligada a garantizar un servicio mínimo de funcionamiento. Sobre todo cuando ocurre este tipo de disloque, que es una cantidad de días de paro, sin actividad escolar, y la verdad con un argumento tan flojo como el que están esgrimiendo los sindicatos, ¿no? Hay el otro aspecto que me interesa charlar con usted. Yo no sé si esto pasa en Neuquén o pasa en más provincias de la Argentina. Le doy un dato para ilustrarlo. Estamos arrancando el mes de agosto, estamos arrancando el segundo semestre, el segundo periodo de clases después del receso de invierno. Es decir, ha transcurrido la mitad del año. En la mitad de ese ciclo lectivo, en Neuquén hubo 4 semanas completas de actividad los 5 días de la semana en el nivel primario y 3 en el nivel secundario. Es decir, lo que antiguamente era la norma, lo habitual, lo de manual, que hubiese clases de lunes a viernes, hoy es la excepción. En Neuquén hay un conflicto y se lanza un plan de acción, un plan de lucha que implica paros de 2, 4, 7 días en 3 semanas de inactividad en las escuelas. Pero además
se rompen, no sé, se rompe algo en un establecimiento, se suspenden las clases. Pasa cualquier otra contingencia, se levanta la actividad. Está muy naturalizado el levantar la actividad, el de suspender la actividad escolar. ¿Esto pasa en Neuquén? ¿Es así en otros lugares? ¿Es atípico lo que está ocurriendo acá? ¿Es la norma lo que está pasando en todos lados? ¿Llama la atención esto? ¿No llama la atención? ¿Cuál es su mirada, A Gustavo? ver, creo que esta situación oscila, ¿sí?, año a año. Y muchas veces está vinculado con el gobierno, más que el gobierno no, con el partido político que gobierna la provincia. Hay provincias que tienen una historia que hace que uno observe en ellas graves dificultades en términos del dictado de los días de clase. Dos históricas son, por ejemplo, Chubut y Santa Cruz, otras dos provincias patagónicas, ¿sí?, que han tenido centenas de días sin clase, no decenas, centenas a lo largo de los últimos años. No son las únicas. Por ejemplo, este año Santa Fe ha tenido problemas en el dictado de clases, Misiones, bueno, por supuesto que Neuquén también, Entre Ríos, ¿sí?, son las 4 provincias, por ejemplo, que este año han tenido más dificultades. Yo pertenezco a una agrupación llamada Coalición por la Educación. Nosotros hacemos un seguimiento a lo largo de todo el año de la cantidad de días de clase que se dictan. Tenemos un representante en cada una de las provincias que va contabilizando los días de clase, o mejor dicho, los que no se dicta clase, por distintas razones. A veces las razones no son un paro docente, a veces son un paro no docente, los de auxiliares de portería, por ejemplo. En otras ocasiones, la misma jurisdicción deja de dar clases, o sea, deja su obligación. ¿Por qué? Bueno, porque instala una nueva jornada de reflexión, porque decreta un feriado, un asueto provincial, y eso que no contabilizamos lo que sucede en los municipios. Y a veces hay razones de otra envergadura, ¿sí? Por ejemplo, en algunas provincias de la cordillera hay problemas climáticos vinculados con el viento, en la zona patagónica con el frío, en la zona norte con el exceso de calor. Es decir, que siempre hay otras razones que impiden que haya clase. Por eso es tan importante, o sería importante, que cada una de las jurisdicciones a través de sus ministerios cuidaran rigurosamente día a día que se dicte clase. Hay una esperanza a mediano plazo que es la siguiente. El secretario de Educación Nacional ha dicho que a fin de año va a estar en funcionamiento pleno una plataforma que va a permitir que cada uno de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional sepa en día a día, ¿sí?, cuántos chicos hay en las aulas, cuántos docentes hay en las aulas, en tiempo real. Bueno, quizás ahí finalmente tengamos datos fiables acerca del funcionamiento de nuestro sistema educativo, y quizás allí tengamos la posibilidad de tomar medidas más importantes que garanticen un derecho constitucional de nuestros niños y jóvenes, que es el derecho a aprender. El que estemos en esta situación es que la educación como tal ha perdido centralidad, no solamente la escuela ha perdido centralidad en el proceso formativo de las personas, sino que la educación ha perdido también centralidad en el proyecto político o de la política gubernamental, Gustavo. Sí, sin duda. Sí, yo creo que en los últimos 25 años
la educación ha dejado de ser una prioridad para la política, para los partidos políticos y para los gobiernos. En principio eso, y también es cierto que en muchas jurisdicciones, incluso a nivel nacional, se ha dejado en manos de los propios sindicatos el gobierno de la educación, con lo que eso implica, porque claramente que los sindicatos tienen un lugar importante, ¿sí?, en el sistema educativo. El problema es que los sindicatos no deberían ser quienes de alguna manera delimiten la política educativa de un país. Gracias por esta gentileza, por estos minutos que nos ha dado su tiempo, Gustavo. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por este tiempo destinado a la educación en Argentina. Bueno, que cierre, gracias, un abrazo, que cierre bien el día. Vamos a charlar a continuación respecto de otro de los puntos que nos convoca en esta edición de Panorama en esta semana. Han pasado ya algunos días desde que se hizo el proceso electivo en Venezuela y han pasado ya varios días en los que ha crecido la mirada crítica hacia la gestión de Nicolás Maduro, no solamente respecto de lo que se vino haciendo, sino de cómo se abordó este proceso electoral en el que las sospechas respecto de la manipulación de los resultados electorales queda a la vista, sobre todo por la inexistencia o por la falta de esa comprobación que se da cuando hay un acontecimiento así, que es la prueba documental de la existencia de un resultado. Es decir, las actas de las elecciones no están o no se muestran, se muestran números globales. Esto ha generado distintas repercusiones en varios ámbitos. A nivel país, bueno, la Argentina ha planteado rápidamente su postura respecto del tema y esto ha costado también, entre otros aspectos, por ejemplo, el retiro de la misión diplomática en Venezuela, el dejar o trasladar o ceder, digamos, la custodia de ese territorio soberano que es la Embajada de Argentina en Venezuela a un país vecino, como es el caso de Brasil. Y al mismo tiempo, la Argentina es el hogar de decenas, centenas de venezolanos, de los casi 8 millones que han decidido emigrar de su país en busca de un horizonte más promisorio, de un horizonte que les permita la realización personal, familiar, laboral, económica, el proyecto a futuro de vida. Aquí en la región uno conoce innumerable cantidad de venezolanos que miran con angustia lo que está pasando en Venezuela. Vamos a hablar con Damián Svalbs, que es analista internacional, para conocer su mirada respecto de lo que está pasando por estas horas con lo que ocurre en Venezuela. Damián, gracias por esta gentileza, por estos minutos que nos da de tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto poder hablar contigo nuevamente. Bueno, ¿qué me contás? Han pasado ya una semana y días de las elecciones. Y que se dio el peor escenario que se podía esperar, ¿no? Había sí algunos mensajes, algunos indicios que podían indicar que quizás cambiaba un poco la situación en Venezuela, la campaña electoral, con una participación, si bien con dificultad de la oposición, pero bueno, pudiendo el candidato llegar hasta el último momento, haciendo una campaña realmente importante, una movilización de la oposición fuerte, con algún mensaje conciliador, se quiere, de parte de la oposición, diciéndole, bueno, hay que respetar resultados, y si pierde Maduro, es como que le dio la oportunidad de una salida más política, una transición y demás, pero bueno, el que no mostró ningún tipo de
de cambio y de ningún tipo de cambio de actitud fue Maduro, y lo que hizo es profundizar claramente su gobierno, su forma de gobernar, su dictadura, ¿no? Y redobló la apuesta, una semana y pico después, todavía no tenemos los resultados oficiales, no ha mostrado un solo acta, no ha mostrado la certificación él se autoproclamó presidente sin haber mostrado ni un solo papel, y yo creo que ya no hay ningún tipo de esperanza de que esto pueda cambiar, y lo que se espera claramente es un escenario cada vez peor. Ya hubo represión, ya hubo persecución a la oposición, una profundización de eso, y yo creo que ya se están quedando muy pocos canales de diálogo o de alternativa política para buscar algún tipo de solución a esto. Yo creo que el régimen ahora lo que está buscando es pasar el tiempo, establecer un nuevo statu quo y sobre todo permanecer en el poder, ¿no? Me parece que ese es el objetivo, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de China, con el apoyo de Irán. Me parece que ahí se va a sostener desde el punto de vista, me imagino, económico y de respaldo que le puedan dar ellos. Pero el resto del mundo, yo creo que ya no queda nadie que pueda no considerar lo que realmente ya Venezuela ya no hay ningún tipo de duda que es, ¿no? Una dictadura formal, clara, y creo que Maduro ya no ha dejado ningún tipo de duda que va a profundizar eso, ¿no? En tu criterio, hoy, en la actualidad, ¿una dictadura se puede sostener en Latinoamérica como lo que ocurre en Venezuela? Mirá, a ver, de nuevo, yo creo que el mundo le está dando, a ver, digo, a ver, yo creo que hoy como la está armada Venezuela, digo, no ha mostrado fisura la dictadura de Maduro, digo, las Fuerzas Armadas son parte ya del gobierno, no son socios, diríamos ya, están en los negocios, están muy involucrados en la gestión justamente del gobierno de Maduro, entonces ahí no se nota ningún tipo de fisura, y cuando las Fuerzas Armadas están tan sólidas, por lo menos los mandos superiores, es muy difícil que se rompa una dictadura desde adentro. Después sí, tenés una movilización popular muy fuerte, pero hay que ver hasta dónde pueden hacer fuerza desde adentro. Se va a profundizar la represión, la persecución, y a veces es muy fácil, o a veces hablar de tan lejos, ¿no? Pero es muy difícil para la oposición mantenerse tan activa y tan movilizada, obviamente muy indignada por lo que pasó. Y yo creo que Maduro va a buscar apoyo en esos países que te dije, y sí, lo que me parece un cambio es que ha perdido el soporte de los pocos socios que tenía acá en América Latina, que son Brasil y Colombia y México, ¿no? Los países más importantes, que yo creo que también están exigiendo que muestren las actas. Yo creo que están buscando ellos a una salida política para ver si puede haber de alguna manera algún cambio en la actitud de Maduro, pero lamentablemente yo creo que sí que puede permanecer la dictadura de Maduro, porque de nuevo tiene el control muy férreo de todo lo que pasa en Venezuela, de los negocios, de la fuerza, y si no hay un problema, si no hay unas fisuras internas, si no hay un quiebre del sistema interno, va a ser muy difícil que este sistema perdure. Así que digo, el escenario es bastante difícil y bastante, creo yo, un escenario muy malo lo que viene ahora en Venezuela, ¿no? Es decir, más de lo mismo, con más profundización de la represión, sin cuidarse en algunos aspectos, y yo creo que ahora sí corren peligro todos los líderes de la oposición, ¿no? Hasta ahora se había cuidado de poner, hay presos claramente políticos y demás, pero quizás a los dirigentes más importantes, a Guaidó, a Machado, no se animaron a ponerlos presos. No sé si ahora, con una profundización de todo esto, Maduro da un paso adelante, y bueno, obviamente ya termine siendo lo mismo que pasa en Nicaragua, ¿no? Donde el presidente de Nicaragua ya directamente a los opositores o los encarcela o los echa de Nicaragua, ¿no? Claro, Ortega. la gestión de Ortega. También Claro. te puedo pedir 2 minutitos, tengo que cumplir con un par de compromisos comerciales y me interesa saber qué estás viendo, qué estás observando respecto a lo que está pasando en Medio Oriente con Israel y Palestina. Pero si me das 2 minutos, volvemos a retomar la charla luego de la tanda. No me cortes.